Pasé de tener pensamientos oscuros como de querer cancelar la suscripción de la vida en mis primeros meses en el extranjero, aquí en Australia, debido al nivel de estrés que tenía y problemas que me rodeaban, a seguir aquí en pie 2 años después, con problemas muchísimo más grandes y un estrés que pondría loco a cualquiera, pero muchísimo más fuerte que cuando comencé. Esta no será la típica historia de migrante que tiene éxito y todo es color de rosas. Hoy te quiero compartir una historia real, donde primero estuve arriba, después caí en el valle de la oscuridad y por último me volví a levantar. Y hoy lucho para ser muchísimo más fuerte que mi versión del día anterior. Y hago este video porque si estás pasando un momento similar, si has tenido dificultades y estás sufriendo, pues escucha y ponle atención a este video hasta el final, porque te voy a dar los consejos, las herramientas que me ayudaron a mantenerme en pie el día de hoy, cuando en el pasado mis pensamientos me estaban literalmente llevando a terminar la suscripción de la vida. Yo creo firmemente que este video te va a ayudar. Causa, yo soy Edwin Martín, un latino, alguien que como tú ha pasado por momentos difíciles y el día de hoy aún lo sigue pasando. Sin embargo, la vida y Dios me han dado el entendimiento y la claridad para ver las oportunidades y salidas de esos terribles momentos y lugares oscuros donde muchos de nosotros nos hemos encontrado, y el día de hoy me he mantenido en pie, 2 años después, siendo muchísimo más resiliente. Todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas la idea, la fantasía o el estereotipo de que viajando, yéndonos lejos de donde nos encontramos, se acabarán por completo todos aquellos problemas que merman nuestra mente, que podríamos reinventarnos al 100%, que podremos lograr cosas maravillosas y bien locas, empezando todo desde cero, lo cual es cierto, pero a su vez no. Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo, para que tengas un poco más de contexto. Y te invito a que prestes atención a cada detalle que yo te dé, porque es ahí donde se esconden las herramientas y las claves que nos ayudarán a salir adelante y no volver a caer en el valle oscuro. Algunas de las cosas que más me han afectado en mi vida, y no siempre de manera positiva porque algunas veces sí, han sido mi ego y mi soberbia. El pensar que yo era demasiado inteligente más que las otras personas, el creerme hábil para la vida, bueno, aunque sí soy hábil para muchas cosas en la vida, pero al final esas dos actitudes o cualidades negativas, o como prefieras verlo, me hicieron muchísimo más lento para poder comprender y aprender las lecciones de la vida. Antes de que nos confinaran por el bicho 19 en los años 2019-2020 aproximadamente, yo me encontraba en el mejor punto de mi vida. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues me encontraba aún en la universidad, tenía un emprendimiento que me generaba muy buen ingreso y solamente tenía que trabajar 3 a 4 días cada 2 semanas. Tenía mi vehículo, que era mi moto, y para la ciudad donde me encontraba eso era bastante. Eso era más que suficiente para mi estilo de vida. Vivía en una zona muy bonita y decente para los estándares peruanos, y me iba muy bien con las mujeres. Es decir, tenía todo el mundo a mis pies y un futuro por delante. Pero como la mayoría de las personas, mi negocio y mucho más se fueron al caño. He aquí el primer suceso o indicio que marca el camino hacia el Valle Oscuro. Y si aún no te queda claro, el Valle Oscuro es ese espacio donde tenemos pensamientos no positivos y muchas personas piensan que la mejor salida pues es cancelando la suscripción de la vida. Muchas de las cosas que yo creía estables y seguras pues fueron destruidas en aquella época. Pero como todo buen peruano, yo soy chamba. Y si no era por un lado, era por el otro. Y me tocó reinventarme. Así que me tocó emprender en un rubro completamente nuevo. Y me fue de maravilla. En esa época de claustro, pues yo andaba viendo bastante información, muchos videos, y me entero que había la posibilidad de ir al extranjero con cierta visa especial. Y me animé un poco en aquel entonces, aunque honestamente, internamente yo creía que no iba a poder lograrlo por ciertos factores que ya te iré contando. En esta ciudad en la cual yo me encontraba en aquel entonces, era una ciudad que yo amaba porque había vivido los últimos 10 años de mi vida ahí. Pero como muchas personas, también me tocó pasar por el no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Mi emprendimiento online me había ido muy bien, tanto que decidí mudarme de ciudad, a una donde se supone que el nivel de comercio es muchísimo mayor. Básicamente pensé que tenía el éxito asegurado, pero había muchas cosas en las que mi inexperiencia y mi ego me harían tropezar muchísimo más, porque mi soberbia no me dejó analizar todo previamente con mayor detenimiento.
entretenimiento. Al mudarme a una ciudad completamente nueva, la pasé fatal, pues había realizado un viaje tremendamente brusco para mi vida y empezaba de cero en un lugar completamente nuevo que no conocía. Al mudarme a una nueva ciudad me sentí fatal por dentro. Había realizado un cambio muy grande y brusco en mi vida y estaba empezando desde cero en un lugar que no conocía para nada. Claro, iba acompañado de mi familia, pero de todas formas era un cambio que sí o sí me afectaba, aunque en aquel entonces no lo entendía y ahora sí lo hago y por eso te lo cuento. Había dejado atrás un lugar donde tenía estabilidad, donde conocía el terreno, conocía a un montón de gente, contactos y donde obviamente mi ego y mi soberbia se habían macerado y terminé en un lugar donde tenía que empezar desde cero. Es aquí donde, si prestaste algo de atención, te das cuenta que la confianza no viene exclusivamente desde dentro, sino también vienen de factores externos que nos hacen sentir mejor, nos validan, pero a su vez también alimenta al ego. Y no digas que tú no, esto nos afecta a todos, por más que no seas consciente de ello. Y quienes alimenten más este lado o no sean conscientes y no tengan control, pues llegarán a tener problemas como yo los tuve. Las cosas en esta nueva ciudad fueron más o menos bien al inicio, pero no duró mucho, lamentablemente. En una nueva ciudad y con los proyectos por el piso, es aquí donde me vine otra vez abajo anímicamente desde aquella vez cuando estábamos en el confinamiento. Busqué hablar con terapeutas en aquel entonces, pero sinceramente fueron de poca o nada de ayuda. Pero sí hubo algo que me tocó y me hizo dar cuenta de la situación. En aquel entonces salió un clip viral en aquella red social y en ese clip Superman estaba viajando a través del universo buscando a una niña que había sido secuestrada. Mientras que la niña estaba sola y apartada y con miedo, pues al final llega Superman para salvarla y llevarla a casa. Cuando yo vi ese clip, pues me tocaba bastante. Tanto así que en esos malos momentos yo esperaba que alguien viniera a salvarme, que alguien viniera a tenderme la mano y decirme: oye, te voy a ayudar a que salgas adelante, a que hagas bien las cosas. Pero tú bien sabes como yo que esas cosas no suceden por lo general en la vida, y mucho menos te sucedería si es que eres hombre. Tuve que entender que nadie vendría a ayudarme, nadie vendría a rescatarme o tenderme la mano, y que yo mismo era quien debía rescatarme a mí mismo, quien tenía que ayudarme a mí mismo, aunque no sabía bien cómo hacerlo y cómo lograrlo en aquel entonces. Es después de todo ese caos que yo decido finalmente viajar al extranjero, creyendo que todo me iba a ir de maravilla. Si te das cuenta, me fui de mi primera ciudad a la segunda creyendo que iba a mejorar económicamente, y con esta planificación que yo había hecho, pensaba que irme de esta nueva ciudad al extranjero me iba a ir mejor. Spoiler, económicamente sí mejoré. Otro spoiler, pues te voy a seguir contando la historia. Sobre este viaje habían cosas de las cuales yo me sentí inseguro, porque me faltaban cosas como un nivel de inglés decente para poder comunicarme con las personas que vayan a estar en el país que yo quería viajar. El nivel de estrés que yo tenía simplemente por querer alcanzar esta visa era tremendo. Pero hoy en día ya veo que ese estrés en verdad era algo completamente manejable. Claro, porque ahora tengo las herramientas y la experiencia. Aquí en este país conocí a mucha gente que como yo también viajó, y la gran mayoría de ellos dicen que antes de viajar se encontraban tranquilos, sin nervios, más bien emocionados por hacer el viaje, cosa que no era mi situación. Muchos negocios fracasaron, relaciones interpersonales se fueron al caño. En mi país solo trabajaba para poder generar más dinero y poder solventar tanto deudas como responsabilidades y muchísimas cosas más que tenía que hacer, pues todo ese estrés acumulado hizo como una implosión el día que me aprobaron la visa. Porque a partir de ese día hasta mi viaje yo me sentí como entumecido o abstraído y empecé a andar básicamente en un modo automático. Todo debido a que muchas cosas se me habían acumulado. ¿Conoces la frase de hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo? Bueno, yo apliqué eso porque ya no tenía de otra. En el aeropuerto, el mismo día que ya iba a viajar, yo quería regresarme a la casa, aunque no se lo dije a nadie en ese entonces. Aunque esperaba que alguien me dijera, quédate, no viajes, pero nadie lo hizo. En este punto estoy muy contento que nadie me haya detenido. Pero en aquel entonces, en el aeropuerto, bueno, no lloré, no me encogí, no renegué con Dios, solamente me sentía abstraído y asustado.
Pero cuando yo estaba haciendo las escalas, tanto en Chile como en Argentina, yo sentía que quería regresarme, que no debía seguir viajando, que el viaje era un error. No me importaba si mi familia o alguna otra persona que se enteró que yo iba a viajar, pues al final se burlara de mí. Lo que yo quería simplemente era volver. Sin embargo, pues terminé viajando. Viendo al pasado, al final me doy cuenta que yo le había dado tanto poder a mi ego que la validación, la opinión externa me importaba demasiado, lo cual es ridículo, pero a su vez también fue bueno, porque eso también me impulsó a así viajar. Tomé el avión y llegué pues al extranjero, o a Australia en este caso. En este punto tal vez esperas que aquí es donde te cuente que empiezo a levantarme y salir adelante como todo un campeón, pero no, las cosas se ponían aún más difíciles, porque aquí es donde me doy cuenta de otro defecto que me llevó a tocar fondo. Era sobre la toma de decisiones o la falta de fuerza en ella. A lo largo de mi viaje en Australia y el extranjero, la falta de fuerza en la toma de decisiones me había afectado bastante. Por cierto, pronto saldrá un video justamente hablando de la toma de decisiones y la importancia que tiene en nuestras vidas. Así que te invito a que sigas este canal para que puedas estar atento a los próximos videos. En resumen, después de llegar aquí, muchas cosas me salieron mal por la falta de experiencia, la falta de información y la falta de la correcta guía. Tal es así que me quedé sin dinero, que por cierto yo no soy alguien que viene de una familia acaudalada ni acomodada, y la falta de dinero y de trabajo también son factores que me chocaron bastante en este camino y me terminaron metiendo más en el pozo. Después de muchas cosas locas que pasaron en este viaje, llegué a una casa en la ciudad de Gatton, del cual tenemos un video del cual te voy a dejar el enlace al final de este. Pero no llegué a dormir a una habitación tal cual. Llegué a dormir, a instalarme en una cochera, donde estaba el auto de la dueña de la casa, la cual salía y entraba de la casa múltiples veces manejando, y llenaba de un humo bastante tóxico la habitación improvisada que tenía. En esa casa y en esa temporada que viví ahí, muchas cosas malas y buenas terminaron pasando. Malas como la dueña de la casa no era una buena persona, era y es una racista. No con todos sus inquilinos, pero sí al menos con el latino. Encima seguía sin conseguir trabajo y el dinero pues estaba desapareciendo muy rápido, tanto que ni siquiera podía pagar el alquiler de la habitación. Cuando al fin consigo un trabajo, termino trabajando solamente 3 días una semana y 2 días la otra. Y con lo que pude juntar pues envié a mi país para poder ayudar. Pero ya no pude trabajar más en ese lugar porque no me volvieron a llamar. Casi no tenía ni para comprar ingredientes y cocinar para mi semana. Por fuera trataba de verme fuerte, estoico, que nada me pasaba. Pero por dentro el infierno se estaba desatando. Llegué a un nivel tan fregado de austeridad que una señora que también vivía en la casa me dijo que la acompañara a su centro de oración de adventistas. Todo porque ahí después de sus ceremonias ellos dan ingredientes de forma gratuita a aquellas personas que quieran o lo necesiten. De los cuales yo estuve tomando muchas veces, pero te diré que pues me sentía fatal saber que había llegado a esa situación. Aunque también a veces me sentía un poco fresco porque latino, tú sabes, tengo que sobrevivir. Pasé de ser un emprendedor con alta confianza, autoestima y ego por las nubes, con visión de crecimiento y que había trabajado bastante en su propio desarrollo personal leyendo un montón de libros, conferencias y demás, a un desempleado completamente sin dinero, sin confianza, sin amistades, sin contactos, en un país que no era mío, completamente solo porque yo no tenía familia. Y todo en un idioma del cual yo aún no entendía. Fue en esa casa donde finalmente los pensamientos oscuros golpearon como el agua que revienta una represa. Comencé a sentirme patético, sentirme como alguien inútil, como alguien con miedo de lo que me rodeaba. Estaba sobrepensando demasiado y de repente los pensamientos se volvieron muchísimo más oscuros. Luego los pensamientos empezaron a atacarme muchísimo más. Tenía incógnitas como: ¿qué hago acá? ¿Debería regresarme a mi país? Ya malgasté mucho dinero. Pero como no tenía ni para el pasaje del avión para regresar, pues me terminé hundiendo más. Si te das cuenta, el llegar al Valle de la Oscuridad no es algo inmediato. Por lo general tiende a ser un proceso que me estaba dañando, tanto así que me hacía renegar y blasfemar contra Dios, cuando ni Dios ni la vida tenían la culpa. Yo era el que había decidido venir aquí. Es aquí cuando, sentado en el comedor de la casa, aún desempleado, viendo simplemente a la nada,
Pensé, debería cancelar mi suscripción a la vida. Solo soy una mierda que hace todo mal en la vida. Yo me había sentido mal en la vida, pero nunca al nivel de ese entonces. Ese día ya había tocado fondo completamente. Ese sentimiento de querer pararlo todo era completamente fuerte y real. No la típica queja de la gente que dice, ay, me siento mal, me siento triste. Yo me quebré verdaderamente en ese entonces. Aunque claro, no lo hice externamente. Y estuve así de mal por muchos días, tal vez incluso semanas. Si tú también te sentiste así en algún punto de tu vida, o incluso estás sintiendo así en este momento, tengo que decirte que yo te entiendo. Pero antes de que vayas a tomar una muy mala decisión, sigue escuchando mi historia, por favor. ¿Qué me detuvo entonces? Los motivos fueron muy irónicos y graciosos. Así como mi mente me había llevado a la destrucción, al valle de la oscuridad, esos mismos pensamientos me mantuvieron en pie, porque en mi mente llegó la incógnita. Si yo paso al más allá, ¿cómo mi madre va a recuperar mi cuerpo y me va a poder enterrar? Yo no quiero hacer sufrir más a mi madre. Y bueno, eso fue lo que me dejó pensando durante mucho rato. ¿Qué más pasó? Si bien yo me sentía por los suelos por todas las circunstancias que me rodeaban, algo que creo que me caracteriza a mí como persona es que algo se incrustó en mi vida en algún momento. Y espero que esto también se quede en ti. No sé cuándo, pero en algún momento de mi vida llegó esta filosofía o pensamiento. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Y si no puedes gatear, arrástrate. Pero no te detengas. ¿Y cómo sigue funcionando la mente, no? Porque también regresó a mi memoria una frase que había escuchado mucho tiempo atrás. Más que una frase, una pregunta que alguien dijo. ¿Realmente quieres irte al más allá? ¿O lo que quieres es que esos problemas desaparezcan? Para poder salir del valle de la oscuridad tienes que hacer cosas como ya te he estado comentando aquí. También, ¿qué hice? Me puse a orar. Me puse a orar y buscar acercarme a Dios. Ya sé que aquí muchas personas van a salir como que no creen y todo eso, pero inténtalo, ¿ya? Empecé a valorar también lo que cada día me ofrecía. Empecé a hacerlo de forma consciente, ¿de acuerdo? No es como, oh, qué bonito día y ya no. Estoy agradecido por un nuevo día. Estoy agradecido porque tengo un techo aunque sea una cochera. Estoy agradecido porque pude comer. También empecé a valorar muchísimo más a las personas que llegué a conocer. Especialmente las personas que me ayudaron, que aparecieron en mi vida en aquel entonces. Disfrutaba de la compañía de mis compañeros de casa y buscaba a dónde ir para poder conocer más gente en ese pueblito pequeño donde me encontraba, para no estar encerrado en la cochera en la habitación. A todo esto yo seguí enviando solicitudes de trabajo, antes y durante la etapa del Valle de la Oscuridad, porque como dije, podré estar en el suelo, pero eso no me detiene. Nadie me respondía a mis solicitudes de trabajo. Pero un día me llegó cierta información de una chamba y como buen peruano y latino hice todo lo que pude para poder conseguir ese trabajo. Era una chamba que daban pocas horas y pocos días de trabajo a la semana, pero eso ya era de gran ayuda, a diferencia de cómo me encontraba anteriormente. Si el idioma era un problema, ¿qué me puse a hacer? Pues me puse a estudiar inglés y hacer muchas otras cosas más que me distrajeran en mi tiempo libre. Empecé a entender con más claridad que mientras yo siguiera luchando un poquito más cada día, en algún momento yo podría volver a crecer. También entendí que algo muy importante para poder salir adelante era encontrar un motivo o un objetivo a lograr, pero tenía que ser algo muy claro, ya que sin eso salir del pozo se hace muchísimo más difícil. Eso lo entendí del libro El hombre en busca de sentido del Dr. Viktor Frankl, que te lo recomiendo si es que no lo has leído. Muy bueno. Me volví más consciente que nunca que nadie vendría a salvarme, y mucho menos en el extranjero, estando muy lejos de mi familia. Tener un ingreso de dinero me fue de gran ayuda en mi estabilidad mental, emocional y espiritual. Y la financiera, obviamente. Al igual que lo hizo también el acercarme cada vez más a Dios, aunque no lo hacía bien, y aún no lo sigo haciendo muy bien. Debes entender que estar encerrado en tu habitación, por más de que tú te dediques a trabajar desde la casa, es muy dañino. Siempre tienes que salir y tratar de interactuar con gente que ni siquiera conoces, porque eso te va a ayudar bastante. A pesar de que parte de mi vida ya estaba mejorando en aquel entonces, había algo que aún me hacía sentir miserable y menos como persona. Era algo que podría volverme a meter en el pozo. Eso era el maltrato de la señora, la dueña de la casa donde yo estaba viviendo.
Esa bruja buscaba cualquier excusa simplemente para poder gritarme y regañarme. Cualquiera diría, oye, múdate, pero nada es fácil, nada es sencillo cuando estás en una etapa de tu vida donde tienes que contar cada centavo que tú tienes para poder saber qué vas a hacer el día de mañana. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que la toma de decisiones era algo que me costaba? Bueno, en aquel momento hice lo que menos me esperaba y realicé un salto de fe, por así decirlo. ¿Qué fue? Pues busqué otra vivienda, busqué dónde poder mudarme. Todo esto aún sin tener un ingreso decente de dinero, perdiendo a la persona que me llevaba al trabajo y dejando atrás a los otros inquilinos de la casa con los cuales siempre me llevé muy bien y básicamente se habían convertido en mis primeros amigos en el extranjero. Pero bueno, cuando me mudé de la casa de la racista, ella sí que se enfadó tremendamente. Porque por más que ella me tratara mal, lo que a ella le importaba al final era tener el dinerito que estaba recibiendo cada fin de semana, porque en algún momento me puse al día y ya le estaba pagando. Y es gracioso que ella se molestara también que yo me fuera, porque ella me gritaba muchas veces que me largara de su casa si es que a mí no me gustaba cómo ella me trataba. Finalmente me mudo a otra casa. Ese día solté unas lágrimas, lloré, pero de una emoción de profunda felicidad. Todo lo que cargaba en ese momento se liberó. Vaya, hasta ahora recuerdo esa noche nítidamente. Pero alto, no vayas a pensar que aquí todo empezó a ir completamente de maravilla. Eso para nada. Muchas más dificultades vinieron, pero ya saliendo de esa casa, yo dejé de pensar en cancelar la suscripción de la vida. Todo este progreso, toda esta salida, no fue algo de inmediato, sino que fue paulatino. No te diré la típica frase de coach genérico como del pozo o del valle de la oscuridad se sale solamente con actitud. Para nada, se sale de ahí con pasos y movimientos concisos y claros. Si te detienes a pensar por un momento, el que tú te encuentres ahora en ese valle o pozo de oscuridad, no siempre es por un solo factor que te ponga mal. Pueden ser múltiples hechos o factores los que te han llevado ahí, justo así como te he contado esta historia. Factores como la soberbia, el egocentrismo, el salir de la zona de confort múltiples veces, los problemas económicos, una mente que sobrepiensa y sobreanaliza las cosas demasiado, estar en lugares completamente desconocidos con poca información y en mi caso 2 veces en muy corto tiempo, gente mala que te rodea y muchas otras cosas más. Tal vez tengas las mismas cosas que en esta lista, o puede que tengas una lista completamente diferente, por lo que si tú realmente lo que buscas es mejorar y salir del pozo, yo te invito primero a identificar todas esas cosas que puedan ser parte de esta lista, ya que hacer esta lista es el primer paso que demuestra que aún tienes fuerzas y que puedes salir adelante. Yo sé que hay cosas muy duras, muy difíciles, pero mi causa que te llegara este video no ha sido una coincidencia. Una vez que identifiques todo aquello que te está haciendo mal, vas a buscar estrategias, acciones que te ayuden a combatirlas y solucionarlas si es que es posible. Así puedes utilizar también las herramientas, los consejos que te he ido dando a lo largo de mi historia, y acá te diría que comiences con el problema o el factor más pequeño. Sé que otras personas te dirán que oye, mejor empieza con el grande, pero recuerda, tú aún necesitas empezar a fortalecer, así que primero ve por lo fácil y luego irás por un desafío mayor. Deberás de entender que esto no es algo de inmediato, es como en el gym, que tú buscas dejar de ser débil, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar levantando un peso muy pequeño, muy ligero, que tal vez para ti en verdad realmente sea mucho. Pero comenzando así vas a volverte de alguien débil a alguien que ya no es tan débil. Tampoco vamos a decir que te vas a volver de inmediato a alguien muy fuerte, pero con el constante enfrentamiento a las adversidades sí te vas a volver alguien muy fuerte. Así es como también en el gimnasio, primero tienes que dominar la técnica antes de pasar a desafíos mayores. Así tú te vas a volver alguien que será un ejemplo para otras personas y vas a poder ayudarlas también a poder progresar y salir adelante, y que no tomen una muy mala decisión. Hoy en día estoy aquí con problemas muchísimo más grandes, una deuda de miles de dólares, cosas que no tenía en el pasado, pero también estoy aquí muchísimo más fuerte de forma física, mental y espiritualmente que hace 2 años atrás. De tal forma que aquellos problemas hoy en día me parecen tan pequeños, pero que también forjaron la fortaleza que tengo hoy en día. Y los problemas que tengo en ese momento, si bien me afectaron, pero no me llevaron a tener esos pensamientos del pasado,
Es decir, que la experiencia que gané me hace dar cuenta que yo puedo lograr cosas muchísimo más grandes de las que me creía capaz de hacer en un inicio. Y con esa misma experiencia de lecturas y estudios es que te quiero ayudar a ti y a ser una mejor versión de ti mismo. Aún no soy la versión definitiva de mí mismo que deseo ser, sigo en proceso y te invito a que me sigas para que juntos podamos alcanzar una mejor versión de nosotros mismos, creciendo y luchando juntos en estos desafíos. La vida puede ser una completa basura, pero también puede ser muy hermosa cuando conoces a la gente adecuada, que te ayuda y te comprende. También cuando aprecias los momentos hermosos de la vida y cuando te tomas el tiempo de pensar que cuando estás aún en el pozo lleno de excremento, tienes el único camino de salir arriba, de ir para arriba, todo mientras que aún respires. Dime en los comentarios, ¿ya has pasado por alguna dura batalla o estás pasando por una batalla difícil? ¿Aún sigues creyendo que solo irte a trabajar o vacacionar muy lejos de tu hogar te va a cambiar la vida y solucionará todos tus problemas, especialmente los de acá? Si llegaste hasta acá, te voy a decir dos cosas muy importantes. Número uno, eres una persona muy diferente a la gran mayoría, porque te apuesto que la mayoría ya se fue. Y que tú llegues a este punto quiere decir que tú ya has dado un paso más para poder progresar. Y estoy seguro que también conoces a otras personas que necesitan que les ayuden con al menos un poco de información. Así que puedes compartirle este video a él o a ella, que seguramente también lo van a apreciar. Si el video te ha parecido interesante o de ayuda, lo cual yo creo que sí, pues te invito a que le des un buen like y te suscribas si es que aún no lo has hecho. Espera, no te vayas. Como te dije, puedes ver el video de la ciudad de Gaton, cómo es que yo llegué ahí a base de engaños y terminé viviendo en la casa de esa bruja. Así que échale un ojo, te lo estoy dejando por aquí y se están viniendo nuevos videos en este formato que estamos adoptando. Y dejo un comentario en aquel otro video diciendo que has ido desde acá. Un saludo a mi causa, nos estamos viendo en un próximo video. Chao.